¿Qué pasaría si les dijera que la antigua nación de Israel, una vez unida bajo el rey David y Salomón, se dividió y que 10 de sus tribus desaparecieron de la historia esparcidas por todo el mundo en formas que todavía se revelan hoy? Las 12 tribus de Israel forman la base de la historia bíblica. Sin embargo, el destino de 10 tribus perdidas sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿A dónde fueron? ¿Están todavía por ahí? ¿Y qué papel juegan en las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos? La Biblia nos dice que Dios escogió a estas tribus con un propósito especial, pero debido a la rebelión y el pecado, fueron esparcidas hasta los confines de la tierra. Hoy en día, grupos de todo el mundo, desde Etiopía hasta la India, Asia e incluso América, afirman descender de estas tribus perdidas. ¿Podría la reaparición de estos descendientes dispersos ser el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Y qué significa esto para el último capítulo de la historia de la humanidad? En este vídeo, descubriremos los orígenes bíblicos de las 12 tribus de Israel, exploraremos cómo 10 de ellas se perdieron y profundizaremos en las afirmaciones de los grupos modernos que dicen ser descendientes de estas tribus. Lo más importante es que examinaremos el significado profético de su regreso en los últimos tiempos. El origen de las 12 tribus de Israel se remonta a Jacob, el nieto de Abraham, que tuvo 12 hijos. En un momento crucial, Jacob luchó con Dios y pasó a llamarse Israel, es decir, alguien que lucha con Dios. Sus 12 hijos se convirtieron en patriarcas de las 12 tribus de Israel, y cada uno heredó una porción específica de la tierra prometida. Los hijos de Jacob y las tribus que engendraron fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asia, Isaacar, Zabulón, José, cuyos 2 hijos, Efraín y Manasés, recibieron cada uno su propia herencia, y Benjamín. Estas tribus juntas forman la nación de Israel con las tribus de Judá y Benjamín ocupando el reino del sur, mientras que las otras 10 tribus, a menudo denominadas el reino del norte, se establecieron en el norte, bajo el liderazgo de tribus como Efraín y Manasés, como profetizó Jacob en Génesis 49, cada tribu tenía su propio destino único. Pero fue su desobediencia a Dios lo que llevó a su dispersión y eventual desaparición del registro histórico. Tras el reinado del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en dos. El reino del sur llamado Judá estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín. El reino del norte, llamado Israel, estaba formado por las 10 tribus restantes, incluidas Rubén, Simeón, Dan, Naftali, Gad, Asia, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. El reino del norte rápidamente cayó en idolatría y rebelión contra Dios. A pesar de las advertencias de profetas como Oseas y Amós, el pueblo siguió rechazando el pacto de Dios. En 722 AC, el juicio de Dios llegó en la forma del imperio asirio, que invadió el reino del norte, capturó a su pueblo y lo dispersó por las vastas tierras asirias. El rey de Asiria deportó a Israel a Asiria y los estableció en Jaala, en Gozán, junto al río Jeibe, y en las ciudades de los medos. 2 Reyes capítulo 17 versículo 6. Estas 10 tribus se dispersaron por todo el imperio asirio y con el tiempo su identidad como tribus distintas se volvió borrosa, lo que les valió el título de las tribus perdidas de Israel. ¿Pero están realmente perdidos? ¿O simplemente están esperando ser revelados en los últimos tiempos? La desaparición de las 10 tribus perdidas de Israel es uno de los misterios más intrigantes de la historia bíblica. Después de la conquista asiria en 722 AC, estas tribus se dispersaron por todo el imperio asirio y su identidad fue absorbida gradualmente por las culturas circundantes. Sin embargo, la Biblia y la tradición judía sugieren que las 10 tribus no se perdieron por completo. Estaban dispersos entre las naciones, esperando un regreso profético. A lo largo de los siglos, varios grupos en todo el mundo han afirmado descender de estas tribus, aferrándose a antiguas costumbres, tradiciones y creencias judías a pesar de su aislamiento geográfico. Algunos de estos grupos se han vuelto prominentes en el mundo moderno, mientras que otros han permanecido oscuros, pero todos afirman una conexión directa con las tribus perdidas de Israel.
A continuación presentamos un vistazo más de cerca a algunos de los grupos más notables que creen que son descendientes de estas tribus perdidas. 1. Venció a Israel, a los judíos etíopes, afirmando descender de la tribu de Dan. Uno de los grupos más conocidos que afirma descender de las tribus perdidas es el Israel Bit o los judíos etíopes que creen que son descendientes de la tribu de Dan. Una de las 10 tribus del norte exiliadas por los asirios. Su tradición oral habla de una migración de Israel a Etiopía a través de Egipto, donde se establecieron como parte de una rama largamente olvidada del pueblo israelita. Esta afirmación estaba respaldada por sus prácticas religiosas que reflejaban las del antiguo Israel y su tradición ininterrumpida de judaísmo. En la era moderna, su afirmación fue validada a los ojos del mundo judío cuando el rabinato de Israel reconoció oficialmente a Israel como parte del pueblo judío. A finales del siglo XX, a través de operaciones como la Operación Moisés 1984 y la Operación Salomón 1991, decenas de miles de judíos etíopes fueron transportados por aire a Israel, cumpliendo un eco moderno de las antiguas profecías sobre la reunión de los exiliados de Israel. Su conexión con la tribu de Dan sigue siendo una parte fascinante de la narrativa más amplia de las tribus perdidas, y muchos ven su regreso a Israel como parte del cumplimiento continuo de la profecía bíblica. Dos, Benet Israel, judíos indios. Los Benet Israel, que afirman descender de la tribu de Efraín, ubicados principalmente en las regiones occidentales de la India, tienen sus raíces en la tribu perdida de Efraín. Según su tradición oral, sus antepasados naufragaron en la costa india hace siglos, posiblemente durante el exilio asirio y establecieron una pequeña comunidad judía en la India. Permanecieron aislados del mundo judío en general durante gran parte de su historia, pero mantuvieron ciertas costumbres judías, como observar la circuncisión en sábado y las leyes dietéticas. Lo notable de los Benet Israel es que sobrevivieron durante siglos con un contacto limitado con otras comunidades judías, pero lograron conservar un fuerte sentido de identidad judía. A pesar de su aislamiento, sus tradiciones tienen similitudes con las del judaísmo dominante, y muchos en el mundo judío toman en serio su afirmación de descender de la tribu perdida de Efraín. En las últimas décadas, algunos miembros de Benet Israel han emigrado a Israel, contribuyendo a la diversidad de la población judía de Israel y representando otro cumplimiento potencial de la profecía del regreso de las tribus perdidas. 3. Tribus pastunes, Afganistán y Pakistán. Afirmando descender de las tribus de Efraín y Manasés. El pueblo pastún de Afganistán y Pakistán, también conocido como patens, afirma ser descendiente de las tribus perdidas de Efraín y Manasés, los hijos de José. Por sus antiguas tradiciones, muchas de las cuales guardan sorprendentes parecidos con las costumbres israelitas. Por ejemplo, muchas tribus pastunes practican la circuncisión el octavo día, evitan comer carne de cerdo y siguen otras prácticas culturales que recuerdan a la antigua ley israelita. Una de las pruebas más convincentes que respaldan su afirmación es su tradición oral, que constantemente se refiere a su herencia israelita. Durante siglos, los pastunes se han referido a sí mismos como Bani Israel, hijos de Israel, transmitiendo historias que vinculan su ascendencia con el reino norteño de Israel. Algunas tribus pastunes incluso llevan nombres similares a los de las tribus israelitas, como Rabani y Libani.
Los académicos e historiadores están divididos sobre la validez de estas afirmaciones, pero no se puede negar la persistencia de estas tradiciones. Dado que los pastunes suman decenas de millones, la posibilidad de que puedan descender de las tribus perdidas añade una dimensión fascinante a la narrativa más amplia de la reunificación de Israel en los últimos tiempos. 4. Judíos Igbo, Nigeria. Afirmando descender de las tribus de Gad y Zabulón. El pueblo Igbo de Nigeria ha sostenido durante mucho tiempo que son descendientes de las tribus perdidas de Israel, en particular las tribus de Gad y Zabulón. El pueblo Igbo tiene una fuerte tradición cultural que incluye prácticas similares a las del judaísmo, como la circuncisión al octavo día, restricciones dietéticas y la observancia de ciertas fiestas religiosas. Muchos Igbo creen que sus antepasados se encontraban entre las tribus perdidas dispersadas durante la conquista siria. Si bien sus afirmaciones no han sido ampliamente reconocidas por la comunidad judía en general, existe un interés creciente en la conexión de los Igbo con el antiguo Israel. Muchos miembros de la comunidad Igbo se han convertido formalmente al judaísmo dominante en los últimos años, y algunos han emigrado a Israel en busca de reconectarse con su herencia perdida hace mucho tiempo. Su conexión con las tribus de Gad y Zabulón es parte de un movimiento más amplio en toda África para descubrir los restos perdidos de las 10 tribus, lo que plantea la posibilidad de que puedan surgir muchos más grupos de este tipo en el futuro. Los Lemba Zimbabue y Sudáfrica afirman descender de la tribu de Levi. El pueblo Lemba, que vive principalmente en Zimbabue y Sudáfrica, ha afirmado durante mucho tiempo ser descendiente de los antiguos israelitas, específicamente de la tribu de Leví. La tradición oral de los Lemba sostiene que sus antepasados emigraron de Oriente Medio a África hace siglos. Sus costumbres, incluida la circuncisión, las restricciones dietéticas de tipo kosher y la observancia del sábado, han intrigado a los estudiosos durante años. Las recientes pruebas de ADN han dado cierta credibilidad a sus afirmaciones. Se ha descubierto que un porcentaje significativo de la población Lemba porta el haplotipo modal de Cohen, un marcador genético asociado con la línea sacerdotal de Aarón, lo que fortalece aún más el argumento de que descienden. Tribu de Leví. La historia de Lemba es particularmente fascinante porque sugiere que la línea sacerdotal de Leví, aunque dispersa, ha mantenido una presencia en algunos de los rincones más inesperados del mundo. Su regreso, tanto espiritual como físico, puede ser parte del recogimiento profético de Israel. Las profecías bíblicas. La reunión de las tribus perdidas. La Biblia deja claro que Dios no olvida a las tribus perdidas. De hecho, su regreso es fundamental para las profecías de la Biblia sobre los últimos tiempos. El capítulo 37 de Ezequiel proporciona una de las descripciones más vívidas de su eventual reencuentro en la profecía del Valle de los Huesos Secos, donde Dios promete devolver vida a las tribus dispersas y reunirlas con Judá. Los haré una sola nación en la tierra de los montes de Israel. Habrá un rey sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ezequiel capítulo 37 versículo 22, esta profecía predice un tiempo futuro en el que las tribus perdidas de Israel serán restauradas y reunidas con el reino del sur de Judá, formando un Israel único y unificado bajo el Mesías. Este evento es visto como un momento clave en el desarrollo del plan de Dios para los últimos tiempos. En Isaías capítulo 11 versículo 12, el profeta habla de la segunda reunión de Israel, indicando que Dios se extenderá una vez más para reclamar a su pueblo de todo el mundo. Él reunirá al pueblo disperso de Judá de los cuatro confines de la tierra. Este versículo no trata solo del regreso del exilio en Babilonia. Apunta a un evento mucho mayor, una reunión global que incluye a las tribus perdidas del Reino del Norte. Muchos creen que esta profecía se está cumpliendo en parte mediante el regreso de grupos como Bate Israel y Ben Israel,
y que el cumplimiento final se producirá con el regreso de las 12 tribus a su antigua patria. En Apocalipsis capítulo 7, también vemos las 12 tribus de Israel representadas una vez más, mientras 144.000 individuos, 12.000 de cada tribu, son sellados para protección durante la gran tribulación. Este pasaje reafirma que incluso las tribus perdidas tienen un papel que desempeñar en el plan final de Dios para la humanidad. Entonces oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 7 versículo 4, el regreso de las tribus perdidas no es solo una curiosidad histórica, es una parte crucial de la profecía bíblica que culminará en la era mesiánica. Según la Biblia, las tribus perdidas serán restauradas, reunidas con Judá y desempeñarán un papel importante en los últimos tiempos, particularmente en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta reunión será un acto sobrenatural de Dios, una señal de que los últimos días están cerca. A medida que siguen surgiendo grupos que afirman descender de las tribus perdidas, el mundo vigila el cumplimiento de estas antiguas profecías. La reaparición es un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan y que el regreso del Mesías está cada vez más cerca. La historia de las 10 tribus perdidas de Israel no ha terminado. Si bien su destino pareció incierto durante siglos, la Biblia nos asegura que Dios no se ha olvidado de su pueblo. A través de grupos como el Bet Israel de Etiopía y el Pastún de Afganistán, vemos los inicios de su regreso. Las profecías de Isaías, Ezequiel y Apocalipsis nos dicen que estas tribus desempeñarán un papel clave en los últimos tiempos, cuando serán reunidas desde los rincones más lejanos de la tierra y reunidas con las tribus de Judá bajo el gobierno del Mesías.